Amén, gloria a Dios. Buenas tardes a todos, hermanos. Que el Señor los bendiga. Bienvenidos a la casa de Dios. Amén. ¿Trajo su Biblia? Qué bueno. El día de hoy, hermanos, vamos a estar estudiando la palabra del Señor, como todos los domingos hacemos. Y vamos a estar terminando una serie, amén, que empezamos este mes. Se la titulamos Jesús en los 4 Evangelios. ¿Cuántos han estado aprendiendo este mes? ¿Muchos? Qué bueno. Bueno, terminamos. Hoy vamos a ver a Jesús en Juan. Si se dio cuenta, todos los temas se llamaron así. Jesús en Mateo, Jesús en Marcos, Jesús en Lucas fue el penúltimo que vimos, el último, perdón. Y hoy vamos a ver ya, ahora sí, el último de todos, Jesús en Juan. Amén. Y más que nada hemos estado aprendiendo mucho acerca de los destinatarios, el propósito de cada libro, las perlas espirituales que podemos encontrar en cada uno de los pasajes. Y la verdad que ha sido de gran bendición, de gran edificación para mi vida. Amén. El Evangelio de Juan, hermanos, es el último de los 4 evangelios y es uno de los evangelios que recibe más calificativos comparándolo con los otros 3 evangelios sinópticos. De hecho, en el mundo de la teología, al Evangelio de Juan se le conoce como el lugar santísimo. Es uno de los calificativos que los teólogos le dan. Y a Juan capítulo 17, quiero ver si alguien sabe de qué habla Juan capítulo 17. Levante su mano el que sabe de qué habla Juan capítulo 17. No tiene que decirme, habla de esto y esto y esto, pero nadie sabe. Aquí hay unas personas que saben. Usted sabe que este capítulo es un capítulo muy conocido porque es donde Juan ora por sus discípulos. Juan ora por las ovejas, dice, y no solamente oro por estos que tú me has dado, sino también por los que han de venir. Y es en esa frase, los que han de venir, pues estamos involucrados usted y yo, ¿sí? Ese capítulo de Juan capítulo 17 se le conoce como el arca del pacto. Así se le conoce, ese es el nombre que recibe, obviamente entre comillas. Estamos hablando de cosas que son conceptos que se le añaden, pero no son cosas simbólicas. Entonces Juan es como el lugar santísimo y Juan 17 como el arca del pacto, lo más sagrado, el artefacto más sagrado del tabernáculo. ¿Se acuerda? Ya vimos eso. ¿Ok? El Evangelio de Juan, hermanos, es un evangelio diferente de los demás. De hecho, por eso no se conoce como un evangelio sinóptico. Los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, dan la historia terrenal de Jesús. Usted me va a decir, pastor, pero también Juan habla de cosas terrenales que Jesús hizo. Sí, pero la vista de Juan es una vista superior. Por eso en la tradición cristiana, ¿se acuerda que les enseñé que cada evangelio tiene un símbolo? Mateo está representado por un ángel con un libro de la ley, porque Mateo hace mucho énfasis en la ley y está dirigido a los judíos y les quiere demostrar que Jesús es el Mesías, que han estado esperando por 1500 años. Marcos dijimos que está representado por un león, ¿se recuerda? Porque Jesús comienza su ministerio en el desierto, dice, rodeado de bestias. ¿Se acuerda? Cuando él es tentado, ¿ok? Y Lucas, no lo di la semana pasada, pero está representado por un toro, ¿ok? Pero Juan, hermanos, dentro de la tradición cristiana, obvio, esto no está en la Biblia, no se va a ir a buscarlo. Juan está representado por un águila. Un águila es el ícono que representa a Juan. Y esto se debe a la visión tan sublime que Juan tiene de Jesús. Mateo relata todo desde el punto de vista que él está ahí, comienza a relatarlo como un recaudador de impuestos que era, comienza a contarlo todo. Y Marcos, como el que oyó el evangelio, ¿de quién dijimos? ¿Qué pasó, hermanos? ¿De quién oyó el evangelio Marcos? De Pedro. Con uno que responda eso yo ya estuvo bien, ya es sinónimo que yo enseñé. Y Lucas como uno que oyó el evangelio de Pablo, ¿ok? Lucas oye el evangelio de los labios de Pablo, Marcos lo oye de los labios de Pedro, pero aquí estamos hablando de Juan. Juan es igual que Mateo, Juan es de los 12, Juan es del que estuvo en el ministerio de Jesús. Y Juan es el discípulo amado. La visión de Juan es la visión de un águila. Un águila tiene una vista, hermano, a 2 kilómetros, puede ver una lagartija o una rata, vuela en picada y lo atrapa. Es muy difícil que falle, porque tiene un ojo, hermano, milimétrico para poder ver lo que otros animales a esa distancia no están viendo. Entonces, esto habla de cómo Juan ve cosas que los sinópticos no ven.
Ahora, quiero aclarar una cosa para los que no están familiarizados con el término sinóptico o que lo tienen mal entendido, porque se ha entendido mal el término sinóptico en la iglesia. Muchos asumen que sinóptico es lo mismo que parecido, que los 3 evangelios sinópticos se llaman sinópticos porque son parecidos. Y dijimos que no, que esa palabra sinopsis significa breve resumen de un acontecimiento, de una historia. Entonces, eso es lo que presenta Mateo, Marcos y Lucas, un breve resumen de la historia terrenal de Jesús. Es cierto, dicen que Jesús es el Mesías, Mateo dice que Jesús es el Mesías, Marcos dice que Jesús es el siervo que vino a sufrir y a morir por todos. Lucas dice que es el Hijo de Dios, pero que es el Hijo del hombre también, 100% Dios, 100% hombre. Pero la visión que Juan tiene, hermano, es espectacular, es extraordinaria. Amén. Estoy recapitulando un poco antes de ir a nuestro texto base. ¿Por qué tenemos 4 evangelios en la Biblia? Quiero que me ayuden, por favor, con una, o por lo menos una. ¿Por qué tenemos 4 evangelios en la Biblia? Una razón mínimo, dígame por ahí. Exactamente. Una de las razones es que en Deuteronomio está escrito que el testimonio de una sola persona en una corte no era válido. Entonces Juan deja el testimonio de 4 testigos. Y eso hace que el testimonio de ellos sea más fuerte. Y también dijimos un dato interesante. Las aparentes contradicciones en los evangelios no debilitan a los evangelios, sino que los fortalecen, porque eso indica que no hubo confabulación previa para escribir exactamente lo mismo. Y ya vimos algunas en todo este mes, hemos estado aclarando algunas, dijimos aparentes. Recuerde, los evangelios no se contradicen, sino que se complementan el uno al otro. Porque uno hizo énfasis en una cosa y otro hizo énfasis en otra cosa, según la audiencia. Mateo hace énfasis en la ley porque su audiencia son los judíos. ¿Ok? Marcos hace énfasis, hermano, en arameísmos porque se los quiere explicar a los romanos, porque los romanos no están familiarizados con eso. Entonces él les tiene que decir, talita cumi, traducido significa, niña, a ti te digo, levántate. Él tiene que traducir, éfata significa ábrete, o sea, abierto. Eloi, Eloi, lama sabactini significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Marcos hace mucho énfasis entonces en los arameísmos y en los usos judíos, porque él está hablando a romanos. ¿Lucas le está hablando a quién? Lucas le está hablando a los griegos. Lucas hace énfasis en la belleza de Jesús, porque los griegos es la cultura en turno, es la cultura que, que son los que se proclaman los sabios de estos tiempos. ¿Ok? Y entonces Lucas presenta a Jesús como el más hermoso de todos los hijos de los hombres, el más compasivo, porque los griegos es lo que están buscando la perfección. Siempre están buscando la perfección. Y Lucas lo presenta como el hombre perfecto. 100% Dios, 100% dijimos hombre. Bueno, una razón me dijeron, le voy a dar las otras 2 razones por las que tenemos 4 evangelios. Para una descripción más completa de la vida de Jesús. ¿Por qué? Alguien omitió una cosa, Mateo omitió una cosa, Marcos enfatizó en esa cosa. Y la tercera es para verificar, la tercera es para recibir perlas espirituales al compaginar los 4 evangelios y poder decir, ok, esto no lo leí en Marcos, pero lo pude entender mejor en Juan o en Mateo, etcétera. Abra su Biblia, por favor, conmigo en Juan capítulo 1, versículo 1. Cuando lo encuentre, regáleme un minuto en pie. Vamos a leerlo puestos en pie. Juan capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer al 18, pero son versos bien cortos. Son versículos bien cortos. Dígame un amén, hermano, cuando lo tenga. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra, a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Dice, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad. ¿Qué dice?
de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor. En esta mañana, Padre, gracias. Nos disponemos a aprender de tu palabra y te pido que tu Santo Espíritu esté en este momento convenciendo de pecado, de juicio, de justicia, cada una de las vidas en este lugar. Que nuestro entendimiento, Señor, sea abierto para poder aprender, Señor, a atesorar estos principios espirituales que tienen la intención no solo de informarnos, sino que seamos transformados a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús decimos amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Esta porción que acabamos de leer, hermanos, es la más profunda, escuche bien, teológicamente hablando, es la más profunda de todo el Nuevo Testamento. ¿Ok? En estas palabras, Juan, el apóstol Juan, es elevado por el Espíritu y es llevado ¿a dónde? A la eternidad. ¿Sí? Mientras que Mateo, en su genealogía, nos lleva a Abraham, 2000 años antes de Cristo. Lucas, en su genealogía, lleva a Adán, porque cada una de las genealogías de ellos es diferente. Acuérdese, Marcos no tiene genealogía. ¿Por qué dijimos? Porque a los romanos no les interesaba la genealogía de un siervo, de un esclavo. Los romanos estaban acostumbrados a tener esclavos y los esclavos eran gente inferior, eran la servidumbre. Entonces Marcos no le da genealogía a los romanos. Mateo se la da a los judíos y lo conecta ¿con quién dijimos? Con Abraham. Mateo conecta a Jesús con Abraham porque los judíos dicen nosotros somos hijos de Abraham. Y querían hacer de menos a Jesús. Y Jesús viene y les dice, antes que Abraham fuera, yo soy. O sea, Jesús se presenta como más grande que Abraham y por eso lo querían matar. Lucas, que es un evangelio universal, lleva a Jesús y lo conecta hasta ¿con quién? Con Adán, porque él dice, la salvación en Jesús es para todos los hombres, y como todos los hombres son descendientes ¿de quién? De Adán. Entonces, así como Adán pecó, Romanos dice, en un hombre todos pecaron, en Jesús todos somos ¿qué? Justificados. Eso es lo que pretende Lucas al conectar la genealogía de Jesús con Adán. Pero fíjese lo que hace Juan. Juan no tiene una genealogía de sangre en Jesús. Juan dice, ok, yo no me voy a ir a Abraham, porque no me interesa conectar a Jesús con Abraham. Yo no me voy a ir a Adán, porque no me interesa conectar a Jesús con Adán. No, Juan sabe qué hace, se va a la eternidad. Juan se va a la eternidad, a un lugar donde Mateo y Lucas no van. Por eso es un águila. Juan es un águila. Él tiene una visión muchísimo más profunda de lo que es Jesús. Mateo se remonta a 2 años, Lucas a 4000, Juan se remonta a billones y billones de años. ¿Cuándo? Antes del principio de todas las cosas. Ahí es donde Juan se remonta. Y no hay una genealogía humana, sino una genealogía revelada en el Espíritu, que conecta a Jesús, ese carpintero de 30 años que andaba en su ministerio predicando el Evangelio, y viene y lo conecta directamente con el Padre. No con Abraham, no con Adán, sino con el Padre. Es extraordinario. Y lo hace mediante tres áreas que Juan quiere abarcar. Número 1, en esta porción que leímos en los primeros 3 versículos, Juan está hablando de la preexistencia de Jesús. ¿Qué es preexistencia? Usted debe de conocer ese término, ese sufijo ese prefijo pre, que significa antes de. Por ejemplo, predestinación, destinado para algo antes de ser creado. ¿Ok? ¿Qué otra? Ayúdeme otra. Por ejemplo, predispuesto. Le dice usted a alguien, es que tú estás muy predispuesto ya cuando hablamos. O sea, ya se dispuso previamente. Previamente se dispuso quizás para cerrarse y no hablar con usted. Y usted le dice, hablemos, no quiero.
Y usted le dice, estás predispuesto. Entonces, ese prefijo preexistencia está hablando de que Jesús existía antes de todas las cosas. Antes que Abraham, antes que Adán, antes que el universo existiera, Jesús ya existía. Esta es una doctrina básica del cristianismo. Las personas cristianas que no abrazan esta doctrina correctamente, se van a las sectas y se van a los cultos extraños, como por ejemplo los mormones, o por ejemplo los solo Jesús, que tienen una visión distorsionada de quién es Jesús. Usted debe de entender, esta es una doctrina que usted debe de entender, que Jesús es Dios, 100%, y que Él no fue un ser creado. Esto es bien importante que usted lo entienda, que Él preexistía. Antes de todas las cosas, Él ya estaba con el Padre. Escuche lo que voy a decir, ni siquiera el Padre creó a Jesús. Usted va a decir, pastor, ¿pero qué es eso si Jesús nació y fue un niñito? Sí, pero yo le estoy hablando de Jesús, 100% Dios. Sabemos que ese verbo se encarnó, como vimos ahí en el verso 14, y ese verbo se hizo carne. Y en su naturaleza humana sabemos que tuvo un nacimiento, sabemos que tuvo una muerte, pero en su naturaleza divina, 100% Dios, Jesús no tiene principio de días. Cuando se está hablando de Melquisedec, que es comparado con Jesús, se dice que no tuvo principio de días ni fin de días. Ese es Jesús. Melquisedec es un símbolo, es una sombra de Jesús. Jesús no fue creado ni siquiera por el Padre. Jesús ha existido con el Padre desde toda la eternidad. ¿Qué es la eternidad? La eternidad es una dimensión donde no existe el tiempo. Usted y yo habitamos en una dimensión donde el tiempo fue creado. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. A partir de ese momento Dios comienza a crear la dimensión tiempo, materia, espacio. Pero antes de eso, ¿qué había antes de eso? Pregunta, ¿quién creó a Dios? Dios no es un ser creado, es una doctrina básica de los judíos. Es una doctrina básica para los judíos. Dios es un ser eterno, no es un ser creado. Pues ¿qué cree? Jesús es exactamente igual que el Padre en cuanto a esos atributos. Jesús no es un ser creado, es un ser eterno juntamente con el Padre. Entonces, bien importante, el versículo 1, Juan 1:1. En el principio, ahora aquí, pastor, ¿qué principio? ¿No dice usted que el Padre es eterno? Aquí dice que el Padre tuvo un principio. No, esta palabra aquí no se refiere al principio de Dios, se refiere al principio de la creación. En otras palabras, este versículo usted los tiene que ligar directamente con Génesis 1. En el principio, el principio se refiere al principio de Génesis. ¿Ok? Dice, era el verbo, escuche, ya era el verbo en el principio. Dice, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces Jesús es un ser no creado, es un ser eterno, es Dios, y siempre, toda la eternidad, Jesús ha existido con el Padre. El Evangelio de Juan, fíjese, por eso es un águila que lo representa. No habla del nacimiento de Jesús. No viene y dice, ok, Jesús nació así. No habla. Juan omite todo lo que tenga que ver con la vida terrenal de Jesús. Él vuela hasta la eternidad y dice, Él es el verbo. Ahora esta palabra verbo, Él es el verbo que utiliza aquí Juan, era una palabra conocida en la época en que Juan lo está hablando. Porque esta palabra en el griego logos ya era un término usado por los griegos. Los griegos ya usaban el término logos. Y para los griegos, para que entendamos el contexto histórico en el que Juan lo está diciendo, para los griegos logos era una fuerza impersonal, fíjese, impersonal, que creó todas las cosas y que era el origen de todas las cosas y de todo el universo. Eso era lo que los griegos filosofaban. Los griegos decían, cuando los griegos hablaban de logos, los griegos se referían a la fuerza impersonal que creó el origen de todas las cosas. Entonces Juan lo que viene y le dice, ese logos al que ustedes se están refiriendo, no se lo dice directamente, sino indirectamente, no es una fuerza impersonal, sino que es una persona, y se llama Jesús. Y fue enviado por el Padre a la tierra, habitó entre los hombres, se hizo hombre y murió por todos los pecadores. ¿Cuántos están agarrando la idea? ¿Ok? Les dice, ese es el verbo. Estamos hablando ahorita, inciso A, de la preexistencia de Jesús. ¿Qué dijimos que es? Que Jesús no es un ser creado, que Jesús es un ser eterno de la misma naturaleza del Padre, exactamente igual que el Padre. Por eso aquí en Juan Jesús lo dice, el Padre y yo, dice Jesús, ¿qué dice? Uno somos. ¿Ok?
Entonces estamos viendo aquí la preexistencia de Jesús. Ahora fíjese qué más les dice. Les dice, el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Esto tiene una gran verdad. Número uno, Jesús y el Padre son eternos, son iguales, pero ¿son qué? Diferentes. Es bien importante esta doctrina. ¿Por qué? Porque hay una mala enseñanza, una secta, solo Jesús, que enseñan que el Padre a veces actúa como el Padre y que a veces actúa como el Hijo, pero que es uno solo. Solamente que de repente es el Padre, de repente es el Hijo. No, aquí claramente se nos está diciendo que era Dios y era con Dios. Esa conjunción con está hablando de dos. No puede ser que Él sea Dios y ¿me entiende? Y el otro, y era con Dios. ¿Quién es el otro? Es el Padre. Entonces aprenda esta doctrina básica, escuche. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son eternos. Antes que todo fuera creado en Génesis, ellos ya existían en la eternidad. O sea, su preexistencia es desde antes de todas las cosas. Y escuche, que le quede claro, no es que un día Dios actúa como el Padre, no es que un día Dios actúa como el Hijo, no es que un día Dios actúa como el Espíritu Santo. Esa es una secta, tenga mucho cuidado. No. Porque si usted comienza a creer eso, entonces usted se vuelve unitario y deja de ser trinitario. Y nosotros sabemos claramente que somos trinitarios, porque hay un versículo que solo Jesús no pueden aclarar y no pueden responder cuando uno les pregunta. Y es cuando Jesús es bautizado. Y el Padre dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma. Ahí están, ¿quién? Los tres. Al mismo tiempo, en el mismo lugar, como tres personas diferentes. ¿Entendió esa parte? Entonces es importante, no se vaya como dicen los mormones, ¿no? Están los dos extremos. Los mormones dicen Jesús es un ser creado, es hermano de Lucifer y espíritu hermano de Adán. Fíjese esa blasfemia. Y los solo Jesús se van al otro extremo. No, el Padre no existe, sino que Jesús es todo, y a veces Jesús actúa como el Padre, a veces Jesús actúa como el Hijo, a veces Jesús actúa como el Espíritu Santo. Fíjese los dos extremos. Usted debe de saber que Juan es específico y Juan dice, era el Verbo, era Jesús, el que creó todo y era con Dios. Son dos seres completamente diferentes. Es más, ¿sabe qué más dicen los mormones? Los mormones dicen que hay un Dios que creó al Dios de la Biblia y que usted un día llegará a ser Dios. Sígalo recibiendo en su casa. Entonces ya vimos la preexistencia de Jesús, ahora vamos a ver su coexistencia. Ese prefijo co significa igual a. Por ejemplo, cuando usted dice, este es mi compañero de trabajo, ese prefijo co es que usted y él trabajan en lo mismo, se dedican a lo mismo, trabajan en la misma compañía. Se puede usar también en qué otra palabra, mi cónyuge, ¿no? Ahí están los dos juntos, los dos luchando por una misma causa, con un mismo propósito. Todo lo que tenga que ver con ese prefijo coexistencia. Vamos a ver el verso 2. Juan 1:2. Estoy en la introducción, hermanos. Juan 1:2. ¿Lo tiene? Este era en el principio con Dios. Ok, Jesús existe antes que sea creado todo, pero Jesús existe con Dios. O sea, Jesús y Dios son coexistentes. Ninguno de los dos es creado. Los dos son eternos, los dos ya existían antes de que todas las cosas fueran creadas. Entonces el Hijo y el Padre, por eso Juan dice, por eso Jesús dice, el Padre y uno somos. Son coexistentes, existen desde siempre, desde el siglo y hasta el siglo. Esa expresión es muy común en la Biblia. ¿Sabe qué significa desde el siglo? Desde el principio. ¿Qué principio? La eternidad no tiene principio. Hasta el siglo, hasta el final de todas las cosas. Pero está hablando de la dimensión terrenal. Porque esta dimensión terrenal sí tiene un principio cuando todo fue creado por Dios. ¿Y tendrá qué? Un final, cuando todo sea destruido por Dios y volvamos nosotros a la eternidad a estar con Dios. ¿Ok, hermanos? Ahora vamos a ver, ya vimos su preexistencia, coexistencia, ahora su autoexistencia. El verso 3, Juan 1:3. Vamos a leer el 3 y el 4. Amén. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por Jesús. Tremendo. Juan vuela a la eternidad y presenta a Jesús como el creador. O sea, para los judíos esto era una blasfemia. Dice, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice, en Él estaba la vida
y la vida era la luz de los hombres. Su autoexistencia, Jesús existe en sí mismo, igual que el Padre. Existe en sí mismo, dice que la vida estaba en Él, o sea, todo emanó de Jesús. No es de que el Padre un día le dio vida a Jesús, no, la vida estaba en Él, y Él da vida a todo el que Él, ¿qué? A todo el que Él quiere. Entonces hay una autoexistencia, Jesús existe en sí mismo, preexiste antes de todas las cosas, coexiste con el Padre desde toda la eternidad, y, ¿qué más dijimos? Existe en sí mismo. Él no necesitó que alguien le diera vida, porque dice que en Él estaba, ¿qué? La vida estaba en Él, y está en Él, y estará en Él por toda la eternidad. ¿Cuánto le quedaron claras estas tres cosas, hermano? Importante, ¿ok? Ahora vamos a entrar ya a nuestro tema. Vamos a seguirle un poco la pista a Juan. ¿Quién es Juan? Lo hicimos con los demás evangelistas, y hoy vamos a conocer un poco más de Juan, para que usted tenga un panorama más amplio de su evangelio. Número 1, Juan es de una familia galilea. Su padre se llama Zebedeo y su hermano se llama Jacobo. Vaya conmigo a Mateo 4:21. Mateo 4:21, ¿lo tenemos? Dice, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. La expresión que dice, y vio otros dos hermanos, es porque antes ya había llamado a otros dos hermanos, Pedro y Andrés. Pedro y Andrés fueron los primeros discípulos de Jesús. Y Jesús iba con ellos dos. Eran tres, Jesús y ellos dos, y de repente vio, dice, a otros dos hermanos que eran hijos de Zebedeo, eran pescadores, y estaban, dice, remendando sus redes con su padre, y Jesús los llama, ¿y sabe qué hacen ellos? Dejan todo y se van con Jesús. ¿Habrá personas aquí que están dispuestas a dejar todo por Jesús? Una persona, ay Señor, ayúdanos. ¿Y los demás qué? ¿No quieren dejar nada por el mundo? No, dice, yo el mundo primero, yo mi plata, yo mi trabajo. Yo le voy a hacer una pregunta, hermano, a usted que trabaja mucho. ¿Qué pasa si mañana se muere? Bueno, pues el dinero queda para el nuevo esposo de la señora. Pues sí, hasta los trajecitos que tiene ahí en el closet, los zapatitos y todo, si le quedan al nuevo, ahí está. Porque si usted tiene una esposa de 30, 40 años, hasta 50, ¿usted cree que es bueno que se quede solterona? No. Yo inmediatamente voy a empezar a orar para que el Señor la bendiga con un buen hombre. Pues sí, porque va a estar sola, un hombre que la mantenga, un hombre que la cuide. Entonces, mire, ponemos la eternidad en on hold, como se dice. Eternidad, tú espérame que yo ahorita tengo mucho que hacer en esta tierra. Sí, si te mueres y te da un infarto por tomarte un Red Bull y un Monster al mismo tiempo. Piensa, hermano, piensa en la eternidad. Déjese de ser tan terrenal. Dice que estos hombres dejan todo. Están remendando las redes porque era su fuente de ingreso. Eran pescadores y con las redes rotas pues no agarraban, hermano, pero ni ¿cómo se llaman esos pescadillos? Así, truchas, nada. ¿Sí? Entonces Jesús les dice, hey, tú y tú, vengan. Y ellos se van y dejan todo por el Señor. Ahora, tampoco sea loco, ¿verdad? Y ya mañana no va a trabajar. No me refiero a eso, porque hay gente que se va a los extremos según le conviene. No, trabaje, pero nunca deje de buscar de Dios por afanarse en las cosas que son pasajeras. ¿Ok? Entonces vemos aquí que Juan es hijo de Zebedeo, hermano de Jacobo. ¿Qué más? Juan es de los 12 que Jesús llamó, Mateo 10:2. Mateo 10:2. Dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, fueron los dos primeros discípulos de Jesús. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Juan se cree que fue de los apóstoles más jóvenes de Jesús. Y él dejó todo por el Señor y entregó su vida, entregó su juventud al Señor y murió siendo el más anciano de todos, el más longevo de todos. Es el único que no muere de una muerte violenta. La tradición enseña que Juan estuvo preso en Patmos por orden del emperador romano. Ahí recibe la revelación de Dios. Mire cómo escuche aquí, hasta las malas circunstancias Dios las usa para su gloria. Porque Juan pudo haber dicho cuando fue apresado, se acabó mi ministerio. No, hermano, apenas estaba a punto Dios de revelarle el Apocalipsis, el libro más importante en cuanto a la escatología de lo que está por venir para la iglesia. Y todavía lo sueltan y todavía Juan vuelve a Éfeso, donde él es anciano y supervisor de las iglesias de Éfeso, y escribe las cartas, las epístolas de Juan, y se presenta como el anciano.
porque era un hombre ya avanzado en días, que dedicó toda su vida, desde su juventud, a servir y a honrar a Dios. ¿Hay gente así aquí en este lugar? Alguien empujó por ahí, como así, algo así oí. En Juan 1.1, mire lo que dijo Juan, en primera de Juan 1.1, si quiere no lo busque. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Eso es lo que escribió Juan. En su epístola lo dice, primera de Juan 1.1, anótela. Él dice, lo que hemos visto, lo que hemos palpado, lo que contemplaron nuestros ojos, Él estuvo ahí, fue de los 12, caminó con Jesús, sufrió toda su vida por Jesús. ¿Quién más es Juan? Inciso C. Juan es el autor de las epístolas que llevan su nombre, que ya lo acabo de decir, ¿y de qué más? Del Apocalipsis. Él es el que recibe esta revelación en Patmos, que es un área que más o menos está en lo que es el Mediterráneo actualmente, ¿ok? Grecia, por esas áreas del Mediterráneo, ¿ok? ¿Quién más es Juan? Juan es el discípulo amado, Juan 13:23. Vaya conmigo ahí. Juan 13:23. Dice, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Juan mismo está hablando de sí mismo, pero no dice soy yo. Él simplemente dice uno de los discípulos al que Jesús amaba. Los demás evangelistas mencionan a Juan 20 veces, pero él no se menciona a sí mismo como el autor. De hecho, ningún evangelista dijo, yo soy Mateo y escribí Mateo. Ninguno de ellos se menciona, Juan tampoco. Juan se menciona a sí mismo como el discípulo amado, el que se recostaba en el pecho del Señor, en el pecho del Maestro. ¿Quién más fue Juan? Juan fue el hijo del trueno, Marcos 3:17. Marcos 3:17, hermanos. Vamos rapidito. Ok, dice, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges. Acuérdese que Marcos esto dice, y que traducido es, ¿por qué? Porque está hablando a los romanos. Esto es, hijos del trueno. ¿Por qué? Porque Boanerges es un arameísmo y él tiene que traducírselo a los romanos. Fíjese quién era Juan en sus principios de su ministerio. En sus principios de su ministerio, escuche, para que usted no se desanime por si usted no anda muy bien, Juan era un hombre que su carácter todavía le faltaba ser moldeado. Todavía el Señor no había terminado en él. Juan todavía era el discípulo que hace un berrinche y cuando rechazan a Jesús en una ciudad viene y le dice, Señor, ¿hacemos que descienda fuego y los consuma? El hijo del trueno. Pero este no es el mismo Juan que nosotros vemos al final de su carrera espiritual. Eso habla de cómo usted nunca dude de lo que Dios puede llegar a hacer en una persona. Porque a lo mejor usted dice, esta persona no tiene esa capacidad. Que si usted no sabe que Dios está trabajando, Dios está tratando con esa persona. Y quizás ahorita mismo usted dice, yo no tengo el nivel espiritual que debería de tener. Pero ¿qué pasa si usted se pone en las manos del Señor? Mire lo que usted puede llegar a hacer. Mire lo que llegó a hacer Juan. Inciso F. Juan es el apóstol del amor. Pasa de ser el discípulo que quiere matar a la gente a ser un hombre que se derrite por la gente. Así se le conoce en la teología a Juan como el apóstol del amor. ¿Por qué? En todos sus escritos Juan menciona 80 veces la palabra amor. ¿Se acuerdan? Primera de Juan capítulo 4. Aquel que no ama a su hermano no ha conocido a Dios, y que Dios es amor y que tenemos que amar a Dios para poder decir que amamos a nuestros hermanos. Ámense unos a otros, etcétera, etcétera. Esa es una de las palabras favoritas de Juan. Juan, después de haber sido un hombre que su carácter no había sido desarrollado ni templado y que quería matar a la gente, después pasa a ser un hombre bien amoroso con las personas. Qué tremendo lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, hermano, cuando nosotros nos entregamos en las manos del Señor. ¿Cuántos quieren que el Señor los transforme? Para que ya no dejen de ser hijos del trueno, hermanos. ¿Se ha visto cuando es una tormenta y trueno y relámpago y todo? Hay muchos que son así, hermano, en su casa. Pero no, usted puede llegar a ser una persona llena del amor de Dios. El apóstol Juan llega a ser un anciano que se preocupa tanto por la iglesia. ¿Se acuerdan sus epístolas? Mis amados hermanos, dice. Amados, dice, yo deseo que sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud, así como prospera su alma, la tercera carta. Pero ese era el hijo del trueno, ahora ya transformado en las manos del Señor. ¿Ok? Vimos entonces quién es Juan. Ahora vamos a aprender un poco acerca de los destinatarios de Juan. Mateo dijimos que es un evangelio a los judíos.
Marcos, un evangelio a los romanos. Lucas, un evangelio a los griegos. Estos tres escogieron a sus destinatarios por nacionalidad. El Mateo dice, yo quiero convencer a los judíos que Jesús es el Mesías. Marcos dice, yo quiero convencer a los romanos que Jesús es el siervo de Jehová que vino a morir a la cruz por todos los pecadores. Lucas dice, yo quiero convencer a los griegos que Jesús es el hombre más perfecto que nunca ha existido jamás en la tierra. Juan no escoge por nacionalidad, Juan escoge por espiritualidad. ¿Sabe quiénes son sus destinatarios? La iglesia. Juan dirige su evangelio a la iglesia que ya existe para este entonces. Cuando Juan escribe su evangelio, ya la iglesia existe. ¿La iglesia cuándo nació? Año 33, en el aposento alto nace la iglesia. La iglesia está tierna, está joven y todo, pero ya existe. Y Juan dedica su evangelio para dirigirlo a los hermanos de la congregación. Y el objetivo de Juan es bien claro: que las personas que ya están en la iglesia sepan bien quién es Jesús. Les quiere dejar claro que Jesús es Dios, que no es un ser creado, que siempre ha existido. Eso es lo que Juan quiere decirlo, y él hace mucho énfasis en la carne, en que Jesús vino en carne. ¿Se acuerda donde dice, en primera de Juan, dice, probad los espíritus si son de Dios? Todo espíritu que niega que Jesús vino en carne, ese es el espíritu del anticristo. Juan quiere que les quede claro que el verbo de Dios, el logos de Dios, el poder de Dios se hizo carne. En Hebreos dice, porque a Dios en otro tiempo le plació hablarnos por los profetas. En otro tiempo le plació hablarnos a través de los padres, mas ahora, dice el autor de Hebreos, le ha placido hablarnos por medio de ¿quién? Del Hijo. Y eso significa que la palabra de Dios se encarnó. Y Dios dijo, ok, ya no les voy a hablar por fulano ni por sutano ahora. Esa palabra, en el Antiguo Testamento se acuerda que es muy común, los que son lectores de la Biblia saben que dice, y vino palabra de Jehová a Jonás diciendo. ¿Se acuerdan de esas expresiones? Y vino palabra de Jehová a Ezequiel y le dijo, hijo de hombre, levántate y profetízale estos huesos. Y vino la palabra de Jehová a Isaías, y vino la palabra. Ese término, y vino la palabra, en el Antiguo Testamento se encarnó en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Y vino la palabra y caminó sobre la tierra. ¿Lo entendió? Vino. Esas expresiones, y vino la palabra del Antiguo Testamento, eran sombras, eran símbolos de que un día vendría la verdadera palabra y caminaría, se humanaría en una persona. ¿Okay? Entonces a eso es lo que dedica Juan todo su evangelio: convencer a los hermanos de que Jesús es Dios, convencer a toda la iglesia de que tengan la doctrina correcta. Porque en los tiempos de Juan, los gnósticos están diciendo que Jesús fue Dios solamente 3 años y medio. El gnosticismo fue un movimiento, hermano, que agarró filosofía griega y algunas costumbres cristianas o doctrinas cristianas y las mezclaron. Y comenzaron a tener más o menos, los gnósticos de aquel entonces era como la iglesia cristiana mundana que existe hoy. La iglesia cristiana mundana que dice que no hay que ser tan estricto, que eso de la santidad es un mensaje anticuado, que te puedes vestir como quieras, que lo que importa es el corazón. Más o menos eso eran los gnósticos de la época de Juan, de la época de Pablo. Ellos decían, es que Jesús se volvió Dios, dijeron el día que fue bautizado. Ese día se volvió Dios, y el día que fue crucificado, antes de expirar, el Espíritu salió de él y murió siendo simplemente un hombre. Esa era la doctrina que ellos tenían. Entonces Juan se encarga de aclararles y decirles, no, Jesús es Dios, es eterno, siempre ha existido, Él y el Padre son uno mismo, tiene exactamente los mismos atributos que el Padre. Amén, hermanos. A eso es a lo que dedica Juan todo su evangelio dirigido a la iglesia. Sabemos que Juan es un apóstol a la iglesia. La inclinación de Juan era amar la iglesia, él era supervisor de las iglesias de Éfeso. ¿Qué más? ¿Se acuerda cuando en el Apocalipsis el Señor le revela la condición espiritual de la iglesia? Le dice, mándale una carta a Éfeso y dile, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y aquellos dile que son unos tibios y que por cuanto son tibios los vomitaré de mi boca. Y aquellos dile que son sinagoga de Satanás. ¿Sí? Juan tiene un corazón muy pastoral. Juan está muy preocupado por las almas, por los pecadores, que entiendan bien el evangelio. ¿Sabe que hace 200 años, cuando la iglesia estaba más fundamentada doctrinalmente, que la doctrina era básica, hoy la doctrina ya no importa en la iglesia, las epístolas de Juan eran las primeras clases de discipulado que se le daban a un convertido? Le querían aclarar a los convertidos, en primer lugar, que Jesús era Dios.
Le querían aclarar en primer lugar a los convertidos, hermano, la seguridad de la salvación. En aquel entonces los pastores querían asegurarse que la persona que estaba yendo a la iglesia, si moría, era salvo. Y utilizaban estas epístolas porque en estas epístolas Juan le da duro al tema. Asegúrate de que eres salvo. Asegúrate de que eres nacido de nuevo. Si tu corazón no te reprende, si caminas cada día con Cristo, entonces el Espíritu da testimonio de que tú eres salvo. Era la primera doctrina que se le enseñaba a la iglesia. Hoy no, hoy la doctrina es, ¿quién quiere ser salvo? Como que están vendiendo paletas. Entonces cualquiera ya, yo, a ver, repite esto, bla, 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 bla. Bla, 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 bla. O sea, nada más le están diciendo que repita y la gente no tiene una convicción de pecado, no quiere dejar el pecado, no quiere santificarse para Dios. Por eso hoy día, hermanos, lamentablemente, la mayor parte de personas que van a una iglesia no son cristianos. Es una triste realidad, pero eso es bíblico. ¿Usted sabía que muy poca gente se va a salvar? ¿Usted ve iglesias llenas? Sí, hay muchas mega iglesias llenísimas. Lo bíblico es que de esas iglesias, y no es que yo sea negativista, poca gente se va a salvar. Está comprobado eso. Cuando vino la persecución sobre Jesús, ¿qué pasó con los 5,000 que alimentó? ¿Dónde estaban? Cuando vino la persecución sobre Jesús, ¿dónde estaban los 4,000 que Jesús alimentó? Esos 5,000, contando niños y mujeres, eran como 20,000. ¿Dónde estaban? Se fueron, huyeron, porque Jesús dijo, muchos de ustedes me siguen porque les doy de comer. Les dijo Jesús a las multitudes. Y unos cuantos esperaron la promesa en el aposento alto. 120. 120 de 20,000. Hágame una regla de 3, ¿cuánto es? Quizás menos del 1% de personas. Poca gente se va a salvar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ancho y espacioso es el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. Y muchos son los que caminan por él. Pero angosto es el camino que lleva a la vida eterna y pocos que lo hallan. Pocos lo hallan. La Biblia está diciendo ahí específicamente que poca gente se salvará. Porque la gente nace con un corazón inclinado a la maldad. ¿Usted cree que la gente no le aburre un sermón de 1 hora? Sí, pero póngale un partido de fútbol. No, hermano, es capaz de ver la previa al partido, la repetición de la previa, la repetición del partido, el resumen del partido, hermano. O póngale una película buena a alguien de ahí, hermanos. La gente hasta paga los mejores asientos para entrar al cine y tener los mejores asientos VIP. En la iglesia tratan de agarrar un asiento que esté allá en el baño. La inclinación humana, hermanos, es hacia la maldad. Esa es nuestra tendencia. Hay una doctrina que yo estoy de acuerdo con esa doctrina que se llama la depravación total. Esa doctrina enseña que todos los seres humanos nacemos siendo malos, siendo perversos. Nuestra tendencia es caminar en dirección contraria de donde está Dios. Por eso cuando viene el Espíritu Santo a morar en nosotros, Él nos está guiando, nos está diciendo camina con Dios. No hagas eso, no digas esa palabra, no te juntes con esas personas, no vayas a esos lugares, porque Él se vuelve ¿qué? Nuestro consolador. Paracletos, esa palabra griega significa alguien que camina a la par tuya, diciéndote qué hacer, guiándote y aconsejándote. Pero muchos ya no lo tienen, ¿por qué? Porque lo han contristado. Lo han contristado, nunca le hacen caso, nunca lo obedecen. El Espíritu le dice, deberías de ir a la iglesia. Cállate, Espíritu Santo, que no es que va a ser el clásico. ¿Qué pasa cuando los creyentes contristan al Espíritu Santo? Se cauteriza la conciencia y ya no oyen su voz. Él sigue ahí, porque solamente hay una razón por la que el Espíritu Santo se va del creyente. ¿Es qué? Blasfemia. Ahora le voy a decir una cosa. Ningún nacido de nuevo puede blasfemar al Espíritu Santo. Ningún nacido de nuevo. Si una persona es nacida de nuevo, no puede blasfemar del Espíritu Santo. Si blasfema del Espíritu Santo, ¿no es qué? No es nacido de nuevo. Por eso es que ese pecado no tiene perdón. No tiene perdón, no en sí el pecado, sino que será condenado por cuanto al blasfemar del Espíritu Santo está dando señal de que no ha nacido de nuevo. ¿Le quedó claro eso? Porque entonces usted diría, bueno, pero si alguien blasfema del Espíritu Santo, ¿no dice la Biblia que todo pecado será perdonado? Sí, todo pecado al que nace de nuevo. Pero si una persona blasfema del Espíritu Santo, no es nacido de nuevo. Ese es un texto un poco difícil de entender. Yo sé que a muchos les cuesta. Porque mucha gente me llama, ay pastor, ore por mí. Digo, ¿por qué, hermano? Estoy teniendo pensamientos malos contra el Espíritu Santo. Le digo, pues no, puede ser que sea el diablo que le está poniendo pensamientos malos. Eso es bíblico. Hay argumentos en nuestra mente que se levantan porque el príncipe de las tinieblas, a usted le pueden pasar pensamientos horribles por su mente.
Es más, usted a lo mejor se arrodilla a orar y viene un pensamiento horrible. ¿Y ya está usted pecando? No, porque la mente es muy rápida. En cualquier momento usted recibe un flechazo de algo, pero en ese momento usted ora y se limpia y se purifica delante de Dios. Tener pensamientos malos no es pecado, hermano. El pecado es darles, ¿qué? Rienda suelta a esos pensamientos. Por ejemplo, a ti se te ocurre y dices, voy a traicionar a mi esposa. Ay, ¿qué estoy diciendo? ¿Que yo estaré loco? Yo soy cristiano, yo me debo a mi esposa, debo amarla, honrarla, respetarla. ¿Pecaste? No pecaste. Ahora, la otra versión. Voy a traicionar a mi esposa. ¿Con quién podré hacerlo? Voy a buscar aquí en mi lista de amigos. Oh, esta está más bonita que la otra. O también las hermanas, hay unas que están más... O sea, le estás, ¿qué? Dando rienda suelta, maquinando. Dice en Miqueas, ay de los que maquinan la maldad estando en sus camas. Eso es malo, darle rienda suelta a tus pensamientos obscenos, a tus pensamientos que tienen la tendencia contraria. Pero si tú los cortas inmediatamente, dice que son argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. No se me duerman, estoy acá. ¿Sí entendió esa parte, hermano? ¿Ok? Vamos a ver el punto 3, hermanos. ¿Cómo Juan presenta a Jesús? ¿Cómo Juan presenta a Jesús? En primer lugar, inciso A, lo presenta como el Dios creador, porque él dice, este es el verbo, dijimos que es logos. Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Ok? Juan quiere que le quede claro a todo mundo que Jesús es Dios, y cuando él dice esto, los judíos se escandalizan. ¿Por qué? Obviamente, porque para los judíos el único ser eterno era el Padre. Cuando comparan a Jesús con Él es el Logos, la vida está en Él, Él no es creado, Él tiene vida desde el siglo y hasta el siglo, los judíos se enojan. Es ahí en Juan donde los judíos quieren matar a Jesús, porque Él se hace igual que Dios. Dice que esa es una de las cosas de las que lo acusan. Porque tú te haces igual que Dios. Pues Él era Dios. ¿Y quién tiene que revelar eso? Eso lo tiene que revelar Juan. Mateo no lo revela. Marcos no lo revela. Se quedan muy cortos en la visión que tienen. Pero Juan se va hasta la eternidad. ¿Cómo pudo haber hecho eso Juan? Yo no sé. Usted se imagina, Juan salió de esta dimensión y fue a la eternidad a recibir esta revelación del Padre. Lo mismo que con el Apocalipsis también. Cuando el Apocalipsis nos comienza a hablar de cielos nuevos, tierras nuevas, no es una revelación de esta tierra, porque esta tierra va a ser ¿qué? Destruida. Es una revelación de la eternidad. Por eso el Evangelio de Juan es el Evangelio teológico más profundo de los 4 evangelios. El Evangelio de Juan es un Evangelio celestial. Los otros evangelios se les conoce como evangelios terrenales. Por eso hablan de su nacimiento, por eso hablan de su niñez. Por eso hablan de los viajes que él hizo por las ciudades. Por eso hablan de cuando él, como humano, en el huerto de Getsemaní dice, pase de mí esta copa. Ellos están presentando la vida terrenal de Jesús. Un resumen de sus viajes, de sus parábolas. Juan no tiene ninguna parábola, porque él no está interesado tanto en presentar a Jesús como un gran maestro, sino como que él es Dios eterno, el verbo que se hizo carne. ¿Cómo lo presenta también? Juan 1:14, precisamente como Dios encarnado. Jesús fue Dios encarnado por 33 años y medio en esta tierra. Y siempre fue Dios, desde que nació hasta que murió. Eso también le debe de quedar bien claro a usted, porque muchos dicen, evangelios apócrifos, ¿no?, que mencionan la vida de Jesús cuando era niño. Creo que el de Tomás es uno de ellos, que dice que cuando Jesús era niño, una vez hizo unos pajaritos de barro y los aventó al cielo y volaron. Tenga cuidado, ¿eh? ¿Qué películas ven en la televisión? Y que hasta hay un evangelio que parece que hay unos niños que le hacen una maldad a Jesús y Jesús los mata. Ya, los mata. ¿No? Porque como... Entonces tenga cuidado, Jesús es Dios encarnado desde el día que nace. Por eso lo vienen a adorar, ¿se acuerda? Porque Él es Dios. En ese cuerpo de bebé que Él tenía, era Dios. Vienen y le traen 3 regalos que representaban que Él era Dios: incienso, oro y mirra. Que Él era Dios desde niño hasta que Él murió. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Cuál verbo? El Logos. ¿Cuál Logos? El que ha existido ¿desde cuándo? Desde siempre.
Ese Logos se hizo carne. Esto es maravilloso, hermano. Esta es una de las revelaciones más grandes de la Biblia. Escuche. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Solamente a Dios se le pudo haber ocurrido en la eternidad donde Él estaba sin ser materia, ver que su creación, que es materia, porque usted y yo somos materia, estaban destinados al infierno. A Dios se le ocurre en la eternidad materializarse, venir a habitar entre la materia que Él creó para ir a la cruz, y esa materia que iba al infierno ahora fuera al cielo por la fe en su sacrificio. Solo a Dios se le pudo haber ocurrido. Ningún otro Dios pagano de ninguna otra religión dice que haya hecho eso, que haya venido de la eternidad a morir por su creación para redimirlos de su maldad. Solo a Dios. Vino de la eternidad, se materializó, caminó entre nosotros, fue hombre, padeció, sufrió por nosotros. Era Dios. Cuando le estaban clavando las manos, era Dios. Cuando lo estaban, hermano, vituperando y lo escupieron en su cara, le arrancaban la barba y lo vituperaban y se burlaban de él, era Dios que se materializó. Solo a Dios se le pudo haber ocurrido eso. Juan es un evangelio, hermano, celestial, y es una visión demasiado profunda. Mucha gente no entiende Juan, porque Juan es la visión de un águila, y muchos no andan en el espíritu como para verlo. ¿Qué más? Juan presenta a Jesús como el que hace milagros que prueban su deidad. Todos los demás evangelios sabemos que hablan de los milagros de Jesús. Unos omiten unos, otros enfatizan otros, omiten los que el otro enfatizó y viceversa. Pero ¿sabe qué? Juan elige 7 milagros. Solo hay 7 milagros en Juan. El número 7 significa deidad, significa perfección, significa algo que está completo, que no se le puede quitar ni se le puede añadir. Y cada uno de los 7 milagros que Juan escoge para él plasmar en su evangelio tiene un significado de la salvación. Juan es el evangelio más evangelístico que existe. De hecho, el versículo, creo, más conocido en todo el mundo es Juan 3:16. Porque Juan es un evangelio evangelístico. Entonces, Juan, con cada uno de los milagros que relata de Jesús, él está diciendo: Jesús es Salvador. Es por gracia. Somos salvos en Él. No es por obras. Fíjese, se los voy a decir. Primero, el agua en vino. No vamos a ver las citas porque son largas. El agua en vino, solamente anótelos. Juan del 2, del 1 al 12. Solamente anótelos. ¿Usted se acuerda cuando Jesús va a las bodas de Caná y transforma el agua en vino? Este es un milagro que escogió Juan para plasmarlo, y es el primero que relata. Y tiene un significado profundo. Esas tinajas de piedra llenas de agua representan la ley. ¿Sí? Representan cómo la ley fue dada por Moisés. Y Jesús viene, y cuando esa agua se acaba, en señal de que en él la ley termina, estamos hablando de la ley en su contexto, entiéndalo, porque estamos en el tiempo de la gracia. Jesús llena las tinajas con vino, y el vino representa el nuevo pacto. Entonces, esta primera señal, este primer milagro, Jesús está diciendo: llegué yo, soy la ley en persona, y vamos a estar bajo un nuevo pacto superior, un pacto mejor, porque eso dice Hebreos 8:6, que el pacto bajo el cual nosotros estamos ahora es un pacto superior al pacto anterior. ¿Ok? Segundo milagro, voy rápido porque se me alargó el tiempo. Pero no se preocupe, los niños tienen una actividad y la están pasando muy bien. Ahorita ya terminamos. Fíjese el segundo milagro. Entonces, ¿qué representa el primer milagro? Repitiendo, representa que venía un nuevo pacto. ¿Sí? Que venía un nuevo pacto. Segundo milagro, la curación del hijo de un noble o de un oficial del rey. Solamente anote la cita, no la vamos a ver, están muy largas. Juan 4, 43 al 54. Este milagro habla de que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Porque este hombre no se dice mucho quién era él, no se dice su nacionalidad, no se dice nada más que solamente que él creyó. Este hombre creyó en Jesús, fue a buscar a Jesús, le dijo: mi hijo está enfermo, y dice que al otro día cuando llegó a su casa le dijeron que su hijo había sido sanado, y él sacó cuenta si había sido sanado a la hora que ¿qué? A la hora que había hablado con Jesús, y que Jesús le había dicho: ve, tu hijo va a estar bien. Estoy parafraseando el texto. Este milagro nos enseña que somos salvos por fe, por la gracia. Jesús viene y le hace el milagro a esta persona. No se sabía quién era, no se sabía su trasfondo, nada. Solamente que tuvo la suficiente fe para creer en Jesús y que Jesús podía sanar a su hijo. Milagro 3, la curación del estanque de Betesda. Está en Juan capítulo 5, del verso 1 al 18.
¿Ok? Fíjese lo que representa o lo que significa este milagro, el tercer milagro. Este estanque dice que la tradición enseñaba que de cuando en cuando un ángel venía y movía las aguas. Usted eso lo debe de saber de memoria, hermano. Y dice que el primero que descendía a las aguas cuando el ángel las rebotaba era ¿qué? Era sanado, pero el paralítico, hermano, por más. No, el ciego aunque sea tentadillas y se tiraba. Y el sordo pues salía corriendo. Y el manco pues también. Pero el paralítico en su lecho, nada más oía los chapuzones que se tiraban todos los demás y decía, ya vino el ángel. Y otra vez dice que tenía 38 años esperando el milagro. Este milagro habla de cómo no es por los esfuerzos humanos que tú puedas hacer, sino que es a través de su gracia. Porque sin que el paralítico haga nada por tirarse al estanque, Jesús viene y le dice, recoge tu lecho y vete a tu casa. O sea que usted no puede hacer nada. Es a través de la fe en Él y del sacrificio que ha hecho. Cuarto milagro. La alimentación de los 5,000 está en Juan 6 del 1 al 15. Juan 6 del 1 al 15. Este es el único milagro, escuche bien, que aparece en los 4 evangelios. Y este milagro representa o da una demostración del cuidado que Dios tiene de sus hijos. ¿Cuántos saben que Dios tiene cuidado de nosotros? Mire, hermano, ame a Dios, honre a Dios y no se preocupe por los demás, por las demás cosas. Es cierto, tiene que trabajar, trabaje, sea equilibrado. Los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Tenga paz en su vida, tenga paz en su corazón. Este país muchas veces nos tiene bien afanados, hermano. Ay, que tantas, las agendas están llenas, ¿sí o no? Que cita aquí, que cita allá, que el dentista, que el pediatra, que el trabajo, que un estimado, que la mujer quiere que vaya a la escuela, etcétera, etcétera. Pero ¿sabe qué? Si usted tiene una prioridad en su vida y esa prioridad es Dios, usted se levanta por la mañana, medita en la palabra, hace oración, sale a trabajar, a lo mejor un día que iba a ser súper estresado sin la bendición de Dios, sin la guianza de Dios, ahora que usted ya se puso en las manos de Él, resulta que todo se acomoda en su lugar. Yo me acuerdo cuando trabajaba y muchas veces era recién convertido, no tenía mucha sabiduría para dirigirme, y hermano, a veces hasta manejando con los codos, un celular aquí, voy para allá, y otro, sí mi amor, ahí. Bien tremendo, hermano. ¿Por qué? Porque es que tienes un trabajo allá en el extremo norte y otro en el extremo sur y anda uno, hermano, toda la vida afanado con tantas cosas. ¿Quién es nuestro proveedor, hermano? Cristo es nuestro proveedor. Cristo es nuestro proveedor. Él sabe de qué tú tienes necesidad. Tenga cuidado con las deudas, por ejemplo. No se endeuden mucho porque eso puede afectar su vida espiritual. Dice el pastor, un pastor que se llama Paul Washer, estaba dando un testimonio y dice, yo conozco un hombre, dice, que gana apenas $21,000 al año, tiene su casa pagada, tiene 2 carros, tiene un bote con el cual va al lago frecuentemente. Y yo le digo, ¿cómo le haces? Porque ganas muy poco. Dice, no, simplemente soy ordenado, me guío por prioridades y amo a Dios con todo mi corazón y sobre todo le digo al Señor, Señor, dame lo que tú me vas a dar, yo no quiero afanarme con tantas cosas. Tengamos entonces, hermanos, sabiduría y cuidado. Con esto no le estoy diciendo que se vaya al extremo de ser conformista y que no quiere salir adelante, no quiere prosperar, pero tenga cuidado, no sea que con un montón de dinero se vaya al infierno. Tenga cuidado, equilibrio, hermanos. Milagro 5. El milagro de caminar sobre el agua está en Juan capítulo 6, del 16 al 21. Ahí está el milagro de caminar sobre el agua. Es el milagro más imitado de los brujos, de los magos, que ellos también quieren caminar sobre el agua. Nadie lo ha logrado, ni lo logrará jamás. Y este milagro, fíjese lo que representa. Este milagro habla de cuando algo es imposible para ti y lo único que puedes hacer es, Señor, esto es imposible para mí, lo pongo en tus manos. ¿Sí o no? Usted tiene un problema legal, por ejemplo, y ya, toda la ley, las leyes dicen que no hay solución. Usted dice, Padre, ok, ¿qué más hago? Afanarme, matarme, desvelarme, no comer. Ok, Señor, esto es imposible para mí, esto lo pongo en tus manos. Si tú lo resuelves es porque para ti no hay nada imposible, pero si tú no lo resuelves, igual yo te alabaré. Eso fue lo que hicieron los 3 jóvenes cuando son metidos al horno de fuego. Adora a la estatua, no la vamos a adorar. Y los meten en el horno de fuego. ¿Qué dijeron? Bueno, no te alabaremos, le dijeron a la estatua. No adoraremos a esa estatua, el Señor nos puede librar. Y si no nos libra, no lo haremos de todos modos. Eso es convicción cristiana. No gente que anda ahí de doble ánimo. Ya cuando le salieron mal las cosas, ay no, es que es bien difícil, es que Dios no existe, yo creo.
Cuando está todo bien, somos bien cristianos y todo, y cuando nuestra fe es probada, ya todo el mundo se desanima y que siempre mejor no. Milagro 6, la curación de un hombre ciego de nacimiento, Juan 9, del 1 al 41. ¿Están prendidos los aires, hermanos? Fíjese, este milagro de la curación de un ciego, dice que hay un ciego y el Señor viene y le dice, le hace el lodo, ¿se acuerda? Le pone en los ojos y le dice, vete a lavar al estanque de Siloé. El hombre se va a lavar y recibe la vista. Y este milagro representa cómo nosotros podemos nacer espiritualmente por muy ciegos que hayamos estado, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes, hermano, antes de ser creyentes, ahí andaban con el gran ídolo en la espalda? ¿No? Muchos ahí, muchos que veníamos de la tradición y todo eso, y bien ciegotes espiritualmente ahí. Ayúdame, ídolo de yeso. Ahí postrado, y muchos le ponían sus candelitas y sus coritas, ahí unas coritas. ¿Sí? Una manzanita para la virgencita, por si se la quiere comer. ¿Y sí o no? Y ahora usted dice, wow, yo hice eso. Este milagro habla de cómo la peor ceguera que pueda existir, espiritualmente hablando, Dios la puede quitar, Dios la puede sanar y nos puede hacer hijos de su luz para caminar en la luz de Dios. Milagro 7, la resurrección de Lázaro, está en Juan 11, del 1 al 44. ¿Se acuerdan cuando resucita Lázaro? Y este milagro, hermano, está hablando de cómo nosotros seremos resucitados juntamente con Cristo. Sí, vamos a morir, es cierto. Va a estar feo el funeral. O tal vez bonito. Se lo vamos a hacer bonito con florecitas. ¿De cuáles quiere? A lo mejor me lo hacen ustedes a mí primero, ¿no? Porque quién sabe, la vida, hermano, no está comprada. Sí, pero de ahí que sigue, hermano. Pues la vida eterna, hermano. A menos que usted... Mire, yo le voy a hacer una pregunta. Hágase una prueba para ver si usted es nacido de nuevo. ¿Okay? La prueba consiste en lo siguiente. Pregúntese, si muero ahorita mismo, ¿estoy 100% seguro que voy al cielo? Si la respuesta es no, usted no es nacido de nuevo. Usted no es nacido de nuevo. Usted, en otras palabras, que va a sonar un poco feo, no es cristiano. Pero si la respuesta es, dice Juan, el corazón no te redarguye, tú dices, bueno, yo honrado a mi Señor, yo me guardo para mi Señor, no soy perfecto, pero siempre estoy reconociendo mis fallas, mis errores, rindiendo mi vida a Cristo. Si su respuesta a esa pregunta es, claro, yo me voy con el Señor. No puede ser que la sangre que Él derramó en la cruz no tenga poder. Si yo he confiado en ese sacrificio, si yo lo amo profundamente con todo mi ser, usted dice, usted es un nacido de nuevo, hermano. Esa es una prueba clarísima. Si alguien dice es que no sé, si la respuesta es no sé, no es cristiano. Así de fácil. Ahora termino. Última parte, hermano, también lo presenta. Estos son bien importantes. Yo sé que algunos ya están cansados porque ya me alargué, pero esto es clave para que entienda más sobre la deidad de Jesús. Los 7 yo sois de Jesús. Juan presenta a Jesús, escuche, estos 7 yo sois vinculan a Jesús el hombre con el Padre del Antiguo Testamento. Porque mucha gente dice, pastor, pero en el Nuevo Testamento no está la palabra Jehová. ¿Por qué no aparece la palabra Jehová ni una sola vez en el Nuevo Testamento? Búsquela, no está. Claro que está, solamente que está escondida para los nacidos de nuevo. Está escondida para los que disciernen todas las cosas espiritualmente. Porque eso fue lo que dijo Juan, lo que dijo Jesús en alguna de sus parábolas en Mateo. Dijo, a los que tienen les será dado ¿qué? Más. ¿Esos que tienen quiénes son? Los nacidos de nuevo. Y a los que no tienen, lo poco que tienen les será quitado. ¿Esos quiénes son? Los no nacidos de nuevo. Por eso para los no nacidos de nuevo el culto es largo, la alabanza estuvo fea, la prédica estuvo aburrida. ¿Por qué? Por muy bonita que haya estado. Pero ellos, están velados, estos misterios espirituales de la palabra del Señor. El primer yo soy, Jesús dice, yo soy el pan de vida. Juan 6:35, esto sí lo vamos a ver porque solamente agarré un solo verso. El primer yo soy de Jesús, yo soy el pan de vida. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y esto está vinculando directamente a Jesús con el Dios que le da el maná en el desierto a los judíos. Y lo vincula directamente y le dice, yo soy el verdadero pan. Porque los que comieron maná en el desierto, dice, se les acabó el maná y volvieron a tener hambre. Pero el que coma de este pan no volverá a tener hambre, ¿cuándo?
Jamás. Entonces fíjese, no solamente se presenta como el Dios del Antiguo Testamento que le daba pan a su pueblo, sino como un pan superior. Ahora, no es que el Hijo es superior al Padre, pero el pacto del Hijo es superior a la ley. La ley vino a dar a conocer el pecado, pero no te decía cómo vencer el pecado. La gracia te vino a decir cómo vencer el pecado en Cristo Jesús. ¿Qué más? El segundo, yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Vinculándose directamente con el Dios de Isaías, en Isaías 61:3, que dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Directamente Jesús está diciendo esa luz. Cuando la luz del Padre del Antiguo Testamento, yo soy la luz del mundo. Y no solamente dice Jesús, soy la luz del mundo ahora, seré la luz de la eternidad. Apocalipsis 21:23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Jesús es la verdadera luz. Y está vinculándose directamente con el Dios Padre del Antiguo Testamento. Los otros dos yo soy están juntos en la misma porción. Vamos a ver, no, están aquí en Juan. El primero es yo soy la puerta de las ovejas, Juan 10:7, hermanos. Están en el mismo pasaje que está hablando del redil, la parábola del redil, de las ovejas. Dice Juan 10:7, hermanos, dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Váyase al verso 14, vamos a ver el cuarto yo soy, ahí mismo en el mismo pasaje, ahorita lo explico uno por uno. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Y quién era el pastor de Israel en el Antiguo Testamento? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Salmos 23:1. Y Jesús dice, yo soy el buen pastor. Y muchos dicen que Jesús no tiene nada que ver con Jehová del Antiguo Testamento. En Ezequiel 31:10, mire cómo se presentó Jehová con Israel. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Los israelitas sabían muy bien que Jehová era su pastor, que el Padre del Antiguo Testamento era su pastor. El Padre del Antiguo Testamento veía a Israel como un redil de ovejas. Y Jesús viene y les dice, yo soy el buen pastor. Ellos inmediatamente les hacía clic y decían, este se está comparando con el Padre, por eso lo querían matar. El 5, yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25, hermanos, cuando resucita a Lázaro, ya voy cerrando. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sí? Yo soy la resurrección y la vida. Jesús se presenta como el poseedor de la vida y de la muerte, porque Él dice, yo no me quitan mi vida, yo la pongo, tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Él se presenta como la vida, porque la vida habitaba en sí mismo. 6. Cuando Él declara, yo soy el camino, la verdad y la vida, este es el sexto yo soy, Juan 14:6, este se lo debe usted saber de memoria. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y esta declaración definitivamente lo vinculaba con el Dios del Antiguo Testamento, porque el Dios del Antiguo Testamento se le había presentado a Israel como el camino a la santidad. En Isaías 35:8 está, y habrá ahí calzado y camino, y será llamado camino de santidad, no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos, y el que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Con la verdad se asocia porque en Zacarías 8:3 dice el Señor, así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad. Y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de la santidad. La ciudad de la verdad, el camino de la santidad. Jesús se presenta entonces como el Dios del Antiguo Testamento también. Y último, hermanos, el último yo soy la vid verdadera. Está en Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Los israelitas sabían muy bien que ellos simbólicamente eran la viña, que el padre era su labrador, que era el viñador, que era el que los podaba, el que
traía muchas veces algunos juicios para podarlos y de repente los restauraba y ellos florecían en algunas épocas y de repente se marchitaban otra vez. Entonces Jesús se presenta, dice, yo soy la vid, pero no cualquier vid, ¿ok? La vid verdadera y mi Padre es el labrador. Cada uno, escuche, termino, de los 7 milagros que Juan escoge, hablan de la deidad de Jesús. Cada uno de los 7 yo sois que hay en Juan hablan de que Jesús es Dios, de que Jesús es igual que el Padre. Para concluir, solamente les diría, hermanos, que este evangelio, hasta el día de hoy, el evangelio de Juan, sigue siendo el evangelio más evangelístico que hay en toda la tierra. Y si queremos que las personas se conviertan y entiendan de verdad lo que es la salvación, tienen que leer este evangelio. Es el primero que todo pastor recomienda a un recién convertido. Pastor, ¿qué evangelio leo? Lee Juan. Eso no es un invento de que ¿cuál será el mejor de los 4? No, es que Juan te dice que Jesús es Dios y que Él vino a morir por ti desde la eternidad. Se vino, se encarnó, caminó en la tierra y fue a la cruz para que tú tuvieras vida. Cierra tus ojos.